de los axones del calamar y de los axones del músculo de la rana. Pero es ilustrativo, pero no es tan fundamental. Pero sí, más o menos en promedio. Se puede haber potenciales de membrana de menos 100 millivolts, menos 50. Pero eso es como la usada, ¿no? O sea que siempre los potenciales la parte negativa está al interior de la membrana y la positiva afuera. Pero por ahí más o menos va cuando está polarizada. A ver, en membranas, esto es importante, en membranas polarizadas. Porque ocurren fenómenos de despolarización. Cuando se empiezan a equilibrar las cargas y ya no hay esa diferencia, ocurre una despolarización de la membrana y esto produce la señal. Es a donde vamos. Pero ahorita vamos a seguir caracterizando este sistema de una membrana polarizada. Ya cuando está polarizada, ya que la bomba funcionó, se alcanza este potencial, la bomba deja de funcionar, deja de gastar energía y deja de... Sí, como la del baño, ¿no? Ajá, sí, ya. Sí. Y el calcio... como la del tinaco. Sí. Aquí vamos a tener mucho calcio y aquí poco. Y acá vamos a ver el otro ion que es el cloro. Digamos que la osmosis solo funciona para solutos. No, para solutos y solventes. Sí. Eso ya depende de la membrana. Depende de la membrana. Hay membranas que son permeables al soluto y membranas que son permeables al solvente. Entonces, si la membrana es permeable al soluto, va a fluir los iones, lo que esté diluido. O sea, va a ir el azúcar, va a ir de donde haya mucho azúcar, va a irse hacia donde hay menos azúcar. Pero si es permeable al solvente, entonces el agua es la que va a ir de donde hay poquita concentración de azúcar a diluir lo que hay. Pues, y es todo un proceso, ¿no? Es muy interesante la osmosis, no es libre. Entonces, el cloro, aquí va a haber en una membrana polarizada, baja, y aquí, bajo un poco, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? No quiero mucho cloro, porque va hacia acá, y acá, cloro. Entonces, así en una membrana están más o menos las concentraciones, ¿no? Aquí hay mucho sodio, entonces el sodio va a querer meterse. Aquí hay mucho potasio adentro, porque lo metió la bomba, va a querer salirse. Por otras causas que no tienen que ver ni con la bomba ni con nada, el calcio va a ver mucho afuera y va a querer meterse, y el cloro va a querer salir por gradiente químico. Pero por gradiente eléctrico, si se fijan, son positivos, el cloro es negativo. Pues estas van a querer entrar, ¿no? Para equilibrar las cargas eléctricas. Recuerden que hay negativos, ¿no? Dentro de la membrana hay negativos, entonces pues para anularse, pero el cloro por sí solito no. Esta parte también va a salir porque está en contra del gradiente eléctrico, específicamente el cloro, pero bueno, el cloro lo empuja hacia afuera tanto la presión como el gradiente. Entonces ese es el nivel químico, ¿no? Ajá, el químico es lo verde, las concentraciones, pero también si tú quieres meter un ion negativo, lo quieres meter o sea, el negativo con el negativo se rechaza, ¿no? Entonces el cloro pues va a ser difícil que entre. O sea, el cloro está... Naturalmente, pero eléctricamente si lo puedes hacer, bueno, no, y ya como artificial puedes... Sí, eso se puede meter, pero no va a querer. Bueno, pero eso es otro. Sí, esa es otra cosa. Entonces, yo creo que no le metemos mucho de ecuaciones, porque eso no les va a ayudar. Sí, me salto esto. Ya se acabó la clase. No, pues échatela ya para terminar, ¿no? No, pues es que vamos a ir apenas al... No, vamos a ir apenas al bueno, entonces vamos al paper, güey. No, la neurotransmisión. Es que el paper realmente no te dice mucho y no van a entender nada. El paper, la neurotransmisión. te digo que sí, la conclusión es que todos los ensayos hacen probando diferentes neurotransmisores
Sí, pero no le iban a entender ni madre si no ven primero cómo funciona. Venga, Pienso. Sí. No, lo sabemos. Porque es la complejidad del texto. Entonces, Claro. Límites epistemológicos. Vamos a ver. Es que bueno, hay especificidad, les hablé de que es una característica, pero la especificidad es relativa. Porque si tú le pones algo que se parezca, también puede generar una señal, una transducción, pero diferente un poquito. Y eso es lo interesante en lo que produce la molécula de DMT, porque se parece muchísimo a la serotonina, pero muchísimo. Entonces, ¿y qué hora tienes, por cierto, güey? Estamos tarde, ¿no? Estamos a la 1:30. Son las 2:30. Sí, media más, ¿no? Sí. ¿Cómo van? Sí, va bien. Bien. Pues el expositor es el No se para, no para la clase. Bueno, ¿qué? Yo no tengo años que no voy a ¿Tú sabes mi Nos vemos en el extraordinario. Trata de baja, No, ahí sí yo no juego con él. Proyectándose. La predicción. No, Está bien. Es que a ver si nos... Desempolvándolo al Gabriel, ¿no? Salvando su carrera. Sí, güey. Sí, porque tiene años, güey. 2008 ya me olvidé de la vida. Desconecte la cámara que eso va a salir en YouTube. Te malmo. La carrera, güey. Si no era yo. No, invirtiéndole al sin fondo, güey. La acetilcolina está nada más para fines ilustrativos. Sí, es la acetilcolina. No tiene como mucho chiste, pero este es un neurotransmisor y yo creo que es el más estudiado. Porque pues, sí operan muchos sistemas. Entonces, vamos a ver a detalle. Yo creo que si vamos esto. Si vemos esto. Vamos a ver primero el receptor, específicamente el receptor, nada más, ¿no? La vez pasada, yo le decía a Javier que, bueno, tú puedes tener varios grupos funcionales. Este es el grupo amino, ¿no? Una amina primaria. Este es el grupo ácido por excelencia. Si tú le pegas un grupo amino, y un grupo ácido a una molécula, pues formas un aminoácido. Hay 20 aminoácidos que vienen siendo como las letras en el alfabeto. Por eso era importante esa clase. Se pueden formar juntando aminoácidos, enlazando varios, son diferentes, pues también proteínas, ¿no? Al igual que las palabras. Ahí pues podemos juntar letras y que no pueden tener sentido, igual pasa, también hay estructuras de aminoácidos que no sirven para nada, pero hay otras que tienen funciones, ¿no? Que son pues, principalmente proteínas que sirven para algo, ¿no? Pueden hacer una reacción química, pueden emitir luz, pueden hacer todo lo que quieran. Entonces, y también al igual que las palabras, como las palabras se juntan diferentes palabras para hacer ideas, hay estructuras supramoleculares con varios tipos de proteínas que diferentes, molecularmente separadas, pero que en conjunto forman pues tienen una función muy específica que sería el equivalente a una idea, ¿no? Entonces los aminoácidos vienen siendo como las letras, los péptidos o proteínas vienen siendo como las palabras, y ya cuando son proteínas globulares de varias subunidades viene siendo como una idea. Puede ser una analogía interesante. ¿Cómo fue? Aminoácidos, péptidos y ¿cuál otra?
Péptido es igual a proteína. Proteína se le llama cuando el péptido funciona. El péptido es una cadena. Okay, sí. Y ya el otro sería una estructura supramolecular con subunidades de proteínas. Varias proteínas juntas. Por ejemplo, la hemoglobina es una proteína que tiene 4 subunidades, ¿no? Cada una de estas subunidades, las ilustro así porque pues no voy a poner toda la cadena, pero son así, ¿no? Una cadena, un espagueti, juntas la cadena de aminoácidos, la enrollas de una forma específica y queda así, es la subunidad 1, la 2, la 3 y la 4. Y en el caso de la hemoglobina, que es la que sirve para captar el oxígeno, tiene hierro, por eso es importante comer hierro, cada una de estas subunidades, pero la función que generan al estar juntas estas 4 subunidades en la hemoglobina, todo esto sería la hemoglobina y vendría siendo en la analogía como una idea, esta ya es una idea, ya no es una palabra aislada, sino es un enunciado, es que cuando se le junta un oxígeno aquí, este oxígeno genera que absorba más oxígeno más rápido, y cuando tiene más oxígeno, esto absorbe oxígeno más rápido y más rápido, entonces el que da poquito oxígeno como que desencadena, pero este sistema no lo vamos a ver a detalle. El que vamos a ver a detalle es el del receptor. Ahorita vamos a ver solamente el receptor de la acetilcolina, que también es importante, es importante para entender este tipo de artículos, porque te hablan de cosas y el GP, ¿no? Entonces lo que les decía, ya entendiendo esto, pues se nos va a facilitar mucho comprender la imagen que trae. Todo el artículo gira alrededor de esto. Entonces, pues, y sus experimentos y sus análisis de resultados, y como lo explica, pues si no haga mínimo qué pedo, pues van a decir. No, sí, esa madre está incomprensible. Sí, está incomprensible porque no traen más mínimo de coreano, ¿no? Que no hay el más mínimo. Y bueno, ahorita vamos a ver el más simple y aquí pues no mames, ese ya es pro, ¿no? Sí, es el sistema, o sea, sí. O sea, tú dos clases como químico puedes considerar sí. lo que es un texto de complejidad así. El texto no tanto, porque bueno, más bien es que esto ya está hecho. De hecho, la idea es buscar otro artículo en donde venga esto descrito para aterrizarlo de una forma más fácil también y poder entender el lenguaje que utiliza esto, porque no es un bioquímico, sino es un fisiólogo, no sé quién lo hizo, un neurólogo, un psiquiatra, ¿no? No sé. Pero hace referencia a todas las partes del sistema, pero como que hace obvio que tú conoces el sistema, o sea, tú conoces el sistema de este sistema es el del receptor del hidroxitriptamina o de la serotonina. Ahorita vamos a ver el receptor de la acetilcolina, que es otro neurotransmisor. Entonces pero este es el puro receptor, no el sistema. Pues sí, como el básico se puede decir. Entonces, la acetilcolina pues es una proteína de una sola palabra. Sí, ¿no? Juntas muchos aminoácidos y ahí están. Sin embargo, hay partes en las que esa cadenita se va enrollando en forma de espiral. En las proteínas estas cosas se llaman alfa hélice. Y ya, otra parte derechita, otra cadenita en espiral, otra derechita, otra en espiral, otra derechita, otra en espiral, así, otra derechita por un largo periodo. Cuando tienes 4 de estas, vamos a representarlas así. Mágicamente, bueno, no mágicamente, tienen sus mecanismos. Entonces, hay gente que estudia esto, los proteómicos estudian el plegamiento de las proteínas y pueden hacer tesis nada más por el plegamiento. Juntas esta salchicha para acá, con otra salchicha, con otra salchicha, con otra salchicha, juntas 4, de manera que queden 4. Y no quedan así como en el paquete de las salchichas Food Knock, sino como que las aprietas, ¿no? Visto para formar una subunidad que por arriba se ve así, ¿no? Entonces la vista, se juntan las 4, se hace un camotito y así se ven por arriba, ¿no? Todas están unidas, sigue siendo la misma cadena, no las has cortado ni nada, pero ese es su plegamiento. Y sigue. Entonces por otro lado, ya después de tarda, sigue otra vez, encuentras otra vez estos espiralitos, que para fines vamos a implementar así. Otra vez te encuentras con otros 4 y formas otra subunidad así, ¿no? Y así se sigue esa cadenita. Otra vez otros 4, otra vez otros 4 y otra vez otros 4, ¿no?
Esta es la vista superior. Y vistos lateralmente los podríamos ver así. Con otro color. Mejor. Y en la membrana, vamos a ponerla de negro, vas a ver tu cadenita, una unidad, otra unidad, otra unidad, aquí ya me hice bolas, vamos a ponerla así, y otra unidad. Estamos, tengan presente que esta salchicha no es la misma que esta salchicha. O sea, estas cuatro formaron esta salchicha que ya es la grandota. Pues, esto es importante para conocer, bueno, para lo que quiero transmitirles con esto es que vean realmente el grado de complejidad que tienen los sistemas biológicos. Es, no mames, o sea, de verdad es. Hay quien dice que la nanotecnología, que la verdadera nanotecnología o la nanotecnología viable es la bioquímica, ¿no? Y esta discusión, porque dicen, bueno, sí, esos son los sistemas vivos, no podemos, o sea, nuestras técnicas no nos permiten hacer esto de manera artificial, pero en cambio nuestros conocimientos nanotecnológicos nos permiten hacer estructuras a esta escala, pero que la naturaleza no puede hacer. Por ejemplo, nosotros somos sistemas que, entendiendo bioquímica, vivimos en una armonía increíble, pero somos muy frágiles realmente. O sea, si nos bajan tantito la temperatura, esto valió madre, ¿no? O sea, las concentraciones, el ácido, todo. Y en cambio las nanoestructuras sintéticas sí pueden, pues... Son más robustas. Sí, son más robustas. A lo mejor no tienen este nivel de armonía, pero sí son como... Sí, y hacen otras cosas que también los sistemas biológicos no hacen. Entonces, estas subunidades, estas 5, se nombran... Hay 2 unidades alfa. Esta es la beta, la gamma, ya no me acuerdo cómo se hace esa letra, pero creo que es así. Y la delta, ¿no? Creo que es así. Y dirán, bueno, ¿por qué hay 2 alfa? Estas 3 son iguales, ¿no? Prácticamente. Pero estas 2 tienen un sitio específico en el que los aminoácidos específicos, bueno, aquí se puede unir la acetilcolina. De este lado se une una y de este lado se une otra. Entonces la molécula no se encuentra así en la membrana. Pues para ilustrar la forma en la que está, vamos a dibujar la membrana así otra vez. Receptor de acetilcolina. A ver si me sale. 2, 1, 2, 3, ¿no? Algo así. ¿Sí? Esa es la unidad alfa. Vamos a ponerle aquí alfa. Y alfa es aquí donde se une la acetilcolina. Más o menos si se entiende el dibujo. Estas moléculas cuando no tienen acetilcolina, vamos a poner que no tienen rojo, como que se encuentran dobladitos estas salchichitas. Van así. Está doblada, ¿no? O sea, la salchicha está cerrada. Así es la válvula cerrada. De hecho ni en rojo, porque se ve como que resalta mucho. Vamos a ponerlo en negro. El negro está cerrada, nada más tiene ahí su sitio de unión, la unidad alfa, pero no hay acetilcolina. Esta es la parte por donde entran. Y más o menos, este es el canal, ¿no? Que se le llama, bueno, el canal por donde entran. Esta distancia viene siendo como 3 nanómetros. Pero, cuando llega la acetilcolina, se le pega y entonces sí queda como lo había dibujado al inicio.
cuando se le pega la acetilcolina, tienen que ser 2 a fuerzas. Acetilcolina. Entra, se le pega, el canalito se abre. Entonces este canal permite la entrada de sodio al interior y de calcio. Estos son más claros. Y ya cuando pues hay, aquí en este caso no se afecta tanto por la concentración, sino por el tiempo. Cuando pasa mucho tiempo, pero mucho tiempo, en estas escalas les estoy hablando de decenas de milésimas de segundo. Eso ya es un tiempo largo para un proceso bioquímico. Como que se aburre, sucede lo que les había dicho, que se saturaba. ¿Cómo era? ¿Qué palabra yo usaba? Satura. Sí, ¿Saturación? Sí, sí, sí. Y a pesar de que tenga la acetilcolina, se empieza a cerrar otra vez. La tiene pegada. Ya cuando sucede esto, de que se cierra, pero porque se le quedó mucho tiempo pegado la acetilcolina, esta acetilcolina se libera. Nos atacan. Está bien que no nos gusta la acetilcolina, pero así es esto. Entonces, aquí afuera hay una aquí afuera no vamos a ver detalles, pero una enzima que se llama acetilcolinesterasa. Es otra molécula que cuando se la encuentra la destruye. Entonces, bueno, así es como funciona la apertura, el cierre del canal y ya vuelve a quedar otra vez así, ¿no? Ese es el receptor. Pero bueno, aquí lo importante es esta parte. Cuando metes sodio, ¿se acuerdan de la imagen? No está copiando, pero bueno, en la imagen anterior había una polarización, ¿no? Si metes y estaba negativo, ¿no? La parte de adentro estaba azul. Entonces, si le metes algo positivo, tanto calcio como sodio, pues ocurre una despolarización. Nada más que estas despolarizaciones no ocurren en toda la célula, no se despolariza todo el interior de la célula, sino ocurren a nivel de membrana nada más. O sea, mientras que aquí estaba, póngale negativo, llega este sodio, anula unas cargas negativas, ¿no? Las anuló. Y despolariza, pero nada más esta región. O sea que en términos de escala, pues viene siendo nada más como que una partecita de la dendrita. O sea, ¿cómo son las dendritas? Pónganle que así, ¿no? No, bueno, las neuronas. Está así, el axón. Por aquí otras raicitas, ¿no? Son las neuronas, un núcleo. O sea, esos procesos ocurren pero a niveles, pero pegadito a la membrana nada más. Se entra poquito sodio y pues sigue con sus cargas, no afectan mucho, sino que ocurre nada más a un nivel pues, muy regional de la neurona. Y de hecho ocurre en estas partes, ¿no? Donde están las sinapsis. Aquí están los axones de otras neuronas, los axones de otras neuronas, los axones de otras neuronas. Y a su vez, estos son los, pongámosle, emisores, no sé si esté bien decirlo así, pero vamos a decir, emisor de la señal. Esos son los receptores. Igual aquí son los que emiten de este lado, y acá los de otra neurona, los que reciben, ¿no? Y así. Emisor es este, aquí hay otro receptor. Así, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a concentrar nada más en esta parte del proceso de la neurona. ¿Cómo lo dibujamos así? No, con más larga, hasta acá.
Esa es una sinapsis neuronal. Entonces, pues ya viene la señal. Bueno, vamos a verlo desde acá arriba mejor. Sucede eso que vimos hace rato en la membrana, se integra la acetilcolina, entra el sodio y despolariza. Entonces hay otros canales que son diferentes. Son unos de sodio, otros de potasio y otros de calcio. Ya hay los tres de la acetilcolina, entonces ya no vamos a entrar en mucho detalle con estos. Nada más vamos a ver que aquí están estos canales que son los del sodio, los azules. Los del potasio los vamos a poner en rojo. Los dibujos feos, pero de mi modo así se va. Entonces, el potasio también es positivo, el sodio también es positivo. El calcio, ¿no? Entonces, cuando se despolariza, cuando entra ese sodio a través de la anterior, del receptor de acetilcolina, ese sodio que entra despolariza la membrana. Esa despolarización lo que hace es activar estos otros canales de sodio, que los abre y permite que entre a su vez más sodio, ¿no? Pero acuérdense en el dibujo otro, el de la molécula grandota, que el potasio tiende a salir de manera espontánea. Entonces cuando empieza a entrar más sodio, ese sodio empieza también a sacar el potasio de acá. Pero a su vez cuando sale el potasio por acá, esta salida de potasio también fomenta que se activen otra vez estas de acá para permitir la entrada de más sodio. Entonces pues podemos tener un bucle infinito, ¿no? Porque esta se activa y activa esta. Y si esta se activa esta. Y si esta se activa esta. Y si esta se activa esta. Y pues no hay cuenta de nunca acabar. Entonces, estas tampoco vamos a entrar en muchos detalles, pero por su configuración de aminoácidos también tienen estos canalitos como un delay. Entonces, una vez que se activa, tarda y regresa a su estado, se abren y se cierran, no se quedan abiertos. O sea, nada más la despolarización hace que se abran y se cierran un poquito, y como algo así, y dejan una entrada de cierta cantidad, que es la señal que hace que se activen estas, y lo mismo, se abren tantito, dejan que salgan, y ese fenómeno hace que se activen estas. Pero estas, una vez que se activaron, dejan de funcionar por una cierta cantidad de tiempo. Entonces, pues si esta de acá ya se activó, ¿no? Ya hizo su función. Y ahora ya se activó esta. Cuando se active esta, ya no va a activar a estas que ya se acaban de activar, sino va a activar a las que no se habían activado todavía. Y esto lo que va a generar va a ser una onda de señalización. Esta es la parte importante. O sea, ese delay, ese retardo en la reactivación, en la respuesta, es lo que permite que el sentido de la neurotransmisión vaya así. Al principio, cuando se descubrieron los fenómenos eléctricos y se empezaron a estudiar, y hicieron ese experimento de que le ponías cables a la rana y saltaba, pues pensaban que... Volta, ¿no? Y el otro güey. Ajá. Sí. Ajá. Ese. Galvani. Punto más. ¿No? Regresas. Sí, Galvani. Galvani fue el que hizo la rana. El debate Volta-Galvani. Se pensaba que nuestro organismo funcionaba de una manera parecida, que todos nuestros movimientos era por ese flujo de electrones, igualito que como fluyen en un cable. Sin embargo, si funcionáramos así, no podríamos funcionar así. Seríamos sin complejidad, ¿no? Sí, no tendríamos todos estos grados de libertad que tienen nuestros movimientos, sería una mamada. Fineza, ¿no? Sí, no se puede. Pero, y bueno, también lo interesante es que también la velocidad del impulso eléctrico a través de un metal, de un conductor, pues es muchísimo más rápido, evidentemente, que esta mamada, ¿no? O sea, esto es, imagínense. Pero bueno, esto es lento, pero pues si tocas el calor, es lento, pero a ciertas escalas, ¿no? Sí. Para nosotros es muy rápido.
realmente muy reducido. No, pero Increíble. en realidad su complejidad gira en cómo vuelve lento ese proceso. Ajá. Que sería o sea, como una descarga. Sí, que sería algo como muy burdo. Ajá. Esto alcanza un nivel de refinamiento, pero Exacto. no, increíble, de verdad es, no, la neurotransmisión es padrísima. Está bien. Pero sí, entonces así es como se empieza a generar esa onda de neurotransmisión, hasta que llegan los canalitos de calcio, y de la misma forma, aquí lo que sucede es que estos canales de calcio, cuando se abren, se activan igual por la diferencia de potencial, pero no hay canales de calcio en todo el axón de la neurona, sino nada más al final, en el pedacito emisor, porque en el pedacito emisor hay unos vesículas que le llaman, que son como globitos de agua, como bolitas, que tienen adentro acetilcolina. Entonces, igual estos se activan también por la despolarización de la membrana. Entonces, cuando la onda de despolarización llega aquí, los activa, entra el calcio, y una elevada concentración de calcio aquí adentro es lo que activa el mecanismo que hace que estas vesículas salgan para acá y liberen acetilcolina. Y ya llegan los otros receptores de acá y sucede otra vez lo mismo. Esa es la parte bonita de la neurotransmisión. Algo importante que hay que ver es que esto es solamente un receptor, pero no nada más tenemos receptores de acetilcolina y de otras cosas, y no estamos considerando también los efectos aquí de la integración con otro tipo de respuestas, de señales. Estamos viendo solamente este como un sistema aislado, ¿no? Lo que decías de la especificidad. Uh-huh. Es Sí. relativo. También hay sistemas, bueno, ya volvemos al dibujo de la membrana. Esa es la neurotransmisión, pero era importante entender el background de los demás. Entonces, en los sistemas de neuronas, si se fijan, pues es una maravilla, ¿no? Porque pueden entrar señales por aquí, que de la misma forma se pueden propagar a lo largo de toda la neurona. De aquí pues no viajan las señales para acá, viajan solamente en los axones para acá, pero estas partes pueden recibir pues diferentes señales, ¿no? Por aquí, por acá, por acá, y podemos tener un montón de combinaciones. Entonces la matemática que estudia esta clase de señales pues es lo que le llaman la de las redes neuronales, ¿no? Es una rama de la matemática que estudia esa parte de pues operaciones de ese tipo, que tienen un nivel de complejidad bastante mayor que el de los circuitos electrónicos simples, que de por sí pues, se pueden alcanzar también varios grados de complejidad con ellos, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ya que se les quede el tema de cómo funciona el receptor de la acetilcolina, porque el siguiente receptor que vamos a ver, que es otro tema y otro que ya no nos va a dar, es el receptor de la hidroxitriptamina. Aquí, otra reflexión ante los artículos que mandó Javier. Bueno, que yo creo que ya se cierra, porque no sé, ya para fines de explicación, así iría. Okay. La neurorecepción. Te digo, al final, sí, o sea, del paper, ¿no? Conclusiones. Una de las características, pues, de las propiedades características que tienen los alucinógenos que estudian en ese artículo, después de todo el análisis que hacen, yo creo que los efectos pueden ser impredecibles. Entonces, tampoco hay una respuesta como muy satisfactoria allí. O sea, no está mal el trabajo, está bien justificado. A lo que voy es, o sea, eso según tú, no se ha logrado tener más claridad porque es algo nuevo, o sí, ¿no? O sea, como que según yo la sensación que me dio es que apenas están empezando como a hacer ciertas combinaciones para ir viendo como un patrón o como alguna tendencia, pero pues, se da cuenta que siguen como muy primitivos, ¿no? Sucede algo parecido, por ejemplo, con la biología, por ejemplo. Existen fósiles, existen, pues sí, registros, teorías, desciframiento de genomas, de un chorro de organismos, este tipo de conocimientos, este nivel de finura esta mamada que vimos ayudando esto que vimos, integra el trabajo de muchísimas personas en muchísimos años. Ahorita ya se puede hacer de una forma relativamente más sencilla, y actualmente todos los días se secuencian nuevos genomas y nuevos proteomas, nuevas proteínas se identifican, y aún así pues seguimos, por ejemplo, sin entender realmente cuáles son los mecanismos de la evolución, por ejemplo, que es una teoría que se hizo hace mucho y que está pues aceptado que existe y que se presenta, ¿no? Algo análogo sucede aquí. O sea, hay muchísima investigación a nivel
neurofisio-farmacológico, que es lo que trata de mantener este artículo, para llegar al final a ese tema de que pues después de todo lo que vimos pues, hay que seguir haciendo más pruebas, ¿no? Que no está mal, está bien porque ya vas avanzando, ¿no? vas descartando algunas cosas. Sí. Otra conclusión importante, que también puede ser interesante, es que hacen muchas evaluaciones, ya esto es a nivel bioquímico. En el artículo hacen otro tipo de evaluaciones, las contrastan con evaluaciones también ya de tipo más psicológico, ¿no? Con pruebas estandarizadas, utilizan dos, no me acuerdo tus nombres, todavía las tengo subrayadas, y pues las respuestas que obtienen son, bueno, pues es que te estamos metiendo una droga que, si yo te digo que es LSD y tú me estás respondiendo aquí que tus efectos son los del LSD, pero realmente no te metí LSD, ¿no? O sea, cosas así. Esas cosas pueden ser más sugerentes, ¿no? Sí. Eso. Entonces, y otra cosa es que también que sobresale específicamente de es que el alucinógeno pues que más está estudiado es la psilocibina, me parece, eso es el que está más estudiado, y por ejemplo los otros que comprueban la escalina, el DMTA, todos esos pues no. Sí. Entonces, pues también como que deja la puerta abierta a que bueno, eso que se ha hecho con este alucinógeno, pues también sería recomendable hacerlo con los otros. Y pero bueno, sí, realmente sí es una parte muy interesante del artículo, cómo estudia los efectos del alucinógeno dentro del sistema del receptor de hidroxitriptamina o serotonina, que es el HT de hidroxitriptamina. Y es interesante que porque también ahorita no, pero lo vamos a ver, pero de acetilcolina, pues es específico para la acetilcolina, pero la nicotina se le pega igual de chingón y también produce efectos de neurotransmisión que no son iguales. O sea, ahí sí un tema interesante sería el ver la función de las enzimas de acuerdo a su conformación, que sí, eso sí está estudiado, o sea, eso sí es un tema que no vamos a hablar ahorita, pero que produce cambios diferentes a escala nanométrica. O sea, mientras que, por ejemplo, tú puedes tener, otra vez para fines ilustrativos, una molécula así, ¿no? Esta es la molécula, esto es una enzima, o un receptor, o lo que sea, una enzima vamos a poner. Esta enzima, estando en esta forma, hace algo. Cuando se le pega esta cosa aquí, igual pues hace otra cosa, ¿no? Ya esta unión hace que este conjunto tenga otra función, como lo que les decía de la hemoglobina. Pero si tú, por ejemplo, le pones algo que no es tan así, sino que a lo mejor está como más delgadito, pero parecido. Eso no se puede ver a distancias muy... Sí, a distancias pequeñas. Está parecido, ¿no? Pero está como que más puntiagudo. Sí. A lo mejor tú le puedes ocasionar a la enzima un efecto así, ¿no? Por decirlo. O sea, sí se une. O si la reconoce. Pero si la reconoce, se fuerza y le cambia su forma. Modifica. Le cambias la forma de la enzima. Y eso te produce una cosa de locuras, y no locuras, estoy hablando a nivel psicológico, sino a nivel químico. O sea, los estudios que tú haces en matraces cuando pones una cosa parecida pero que no es, te cambia completamente la función de la enzima, aunque sí se forman estos complejos, ¿no? Entonces, algo así puede ser. Esto a mí me llama más la atención, enfocar nuestro estudio del DMT en la cuestión de la forma, porque ahorita algo que también por mi cuenta, y los quiero invitar a que también lo vean, es otro tipo, lo que yo les traigo, es un planteamiento interesante, ¿no? Nosotros, si en física vemos que esto son moléculas, ¿no? Muy separadas, ¿qué es? Si tienes moléculas muy separadas en un espacio, y si ese espacio lo haces más grande y estas moléculas tienden a seguirse separando, pues tienes un gas, ¿no? Si las juntas más tienen todavía ciertos grados de movilidad, pero a pesar de que hagas el espacio más grande siguen conservando su volumen, o si las tratas de aplastar y siguen manteniendo ese volumen, pues es un líquido, ¿no? Es un estado líquido. Y ya cuando las tienes también todavía muchísimo más juntas y de una forma más ordenada, y no tienen esta movilidad, pues es un sólido. Hay un planteamiento interesante en el que dice que qué tal si la conciencia es un nuevo estado de la materia. Es un artículo que les quiero compartir. Ese es el que les traigo. Ok.
Sí, un poco lo que habíamos visto con los textos, pero no hay, o sea, no son como las evidencias, digamos, pues, químicas, pero es como que la conciencia en realidad o sea, es una conexión hiperjerárquica de células, en donde, por ejemplo, las células como más fuera de tu cuerpo no tienen como una conexión consciente con la parte neuroquímica tuya, o sea, que es la conciencia como del mundo. Sin embargo, esas células como de tu mano sí tienen conciencia para como no chocar con las cosas, ¿no? O como para prensar bien cosas, o como para sostener ¿no? Entonces, eso infieren que entonces la conciencia está como descentrada en todas las células, y cuando logra un nivel suficiente de hiperconexión y es cuando se logra el tipo de conciencia que nosotros tenemos. Más no quiere decir entonces eso que sea la única forma de conciencia, por un lado, y que la conciencia sea como una cosa así, o sea, que esté en la glándula pineal o en el corazón, o como cosas así como que... De hecho, este enfoque de considerar la conciencia como un nuevo estado de la materia es una mamada reverenda, pero una vez que lo empiezas a leer, dices, pues tiene su... Sí. También plantea eso, y me llamó la atención porque es como lo que tú planteabas de la conciencia a nivel objeto. Sí plantea que un objeto puede tener cierto nivel de conciencia también. Pero que no empate con lo que tú crees que es conciencia, pues es otra cosa, pero exacto. Que sí tiene que ver con esta relación de orden, porque es lo que les estaba tratando de exponer también, y que fue un poquito más en la base de las estructuras químicas. A nivel molecular, estas cosas que nosotros representamos, que la bola, que la salchicha, que eso, tiene un nivel de refinamiento tan padrísimo. Y en el caso de las proteínas, todas están compuestas nada más de 22 aminoácidos que se conocen. Uno pues nada más aparece en arqueobacterias, en organismos muy inferiores, entre comillas, pero el otro pues aparecen poquitas proteínas. La selenocisteína y la pirolicina son no muy comunes, son 2 aminoácidos no muy comunes, pero los otros 20 sí. Y de esos 20, como la mitad los producimos nosotros, pero la otra mitad no podemos producirlos, tenemos que comerlos, consumirlos a través de los animales. Y sin eso no funcionamos. O sea, sin eso no funcionamos. Y también, o sea, muchos desórdenes genéticos, por un aminoácido que cambies, ya valió, ¿no? La anemia falciforme, por ejemplo, es tienes estructura de hemoglobina, pero ahí y esa hemoglobina pues forman los glóbulos rojos, pero cambian un aminoácido, y por ese aminoácido, en lugar de que tu glóbulo rojo sea así bonito, como una forma de donita, así con el centro así, se vuelve una especie como de os, como una media luna. Y esta madre ya no te capta bien oxígeno, te da un buen de problemas, ¿no? Aunque tu cuerpo sí los produzca, pero no te da anemia falciforme, es a nivel genético. Pero lo interesante es que las personas que tienen los glóbulos rojos así, no se enferman tan fácil de malaria. Y estos güeyes sí. ¿No? Entonces, probablemente de ahí venga. Y bueno, eso es a lo que quería llevarlo. De leer ese artículo, sí dije, bueno, pues lo podemos explicar y después pues, sintetizar lo que viene, pero no va a ser como que muy útil. Ya que entendiendo esto, ya se me hace como que tienen algo para poder abordar específicamente y otros relacionados con la fisiología y la farmacología, en las que ya se ve también, ya podríamos entrar a lo mejor a cómo hacen estos estudios de las regiones en la corteza, ¿no? Cómo hacen la imagenología médica a nivel cerebro, todo eso. Pero pienso que más hacia lo que nos interesa, como que integrar esta parte del conocimiento de ya la estructura, la bioquímica, cómo funciona el neurotransmisor, estudiar bien el de la serotonina, ver cómo interviene de la hidroxitriptamina, pero integrarlo a nuevos puntos de vista de qué es realmente la conciencia, porque finalmente los efectos, ¿no? Que es la transducción del efecto, en el caso de este tipo de señales, que son la del DMT, pues son unos efectos bien chingones, ¿no? Bien interesantes. Entonces, pues ya podemos empezar a explorarlos un poco más allá y a salirnos de las áreas meramente bioquímica, fisiología. Ok, yo sugeriría que si Deya y Oscar tienen algo como de feedback de la clase o del paper, decírtelo antes de como cortar el video, y ya cortándolo vemos ya cosas como más internas, ¿no? Sí, supongo que leyeron el paper o lo revisaron o que lo mojaron y dijeron aquí, no mames. Por ejemplo, aquí el feedback puede ir en el sentido de que hay un chingo de letras que no conozco y siglas que no conozco, o algo que específicamente no hayan
entendido del P, pero que les haya llamado la atención. O como quizás no tan puntual en esta clase, pero como que va para la siguiente, pero como de hoy algo de como de la sesión o alguna duda muy, o sea, como que no quedara o Bueno, sí, una del opinión texto. general. O sí, o Sí. pues, del texto, si es que se acuerdan de algo que así. Si no, normalmente estás bien empolvado, ¿no? Pero bueno, qué bueno que emprendes, porque después no dar más. No sé, por ejemplo, eso lo que mencionaste ahorita de la nicotina, que puede funcionar Sí. como neuroreceptor. Entonces ya me vino No, como neurotransmisor. como neurotransmisor. Sí, puede competir. ¿Qué otras moléculas o células pueden, o sea, todas pueden ser neurotransmisores? No todos. O sea, de hecho, la gran mayoría no pueden ser neurotransmisores. ¿Y cómo es que se define qué es neurotransmisor y qué no? ¿Tienen señal en sus teléfonos? Ujú. Busquen ahorita en Google. No, pero Pongan la estructura de la o sea, nicotina. Por La lo estructura que de la entiendo nicotina. yo, o sea, el neurotransmisor ya es transmisión eléctrica, ¿no? No, Y la neurotransmisión es una molécula. Por eso, pero como el transmisor biológico básico, o sea, transmite información como meramente química, ¿no? Ah, sí. Sí. No, sí, es meramente química. El neurotransmisor es meramente químico. Solo que... El neurotransmisor solamente son moléculas. Un neurotransmisor es una molécula. Hasta ahorita. O sea, la luz no puede ser un neurotransmisor porque no se transmiten señales de neurona a neurona a través de la luz. Si se llega a encontrar que a través de una neurona, de neurona a neurona, se transmite una señal a través de la luz, esa frecuencia se podría considerar un neurotransmisor. Pero hasta ahorita no hay. Hasta ahorita la neurotransmisión es comunicación entre neurona y neurona. Y es la comunicación entre neurona y neurona solamente es a través de sustancias químicas. Y esas sustancias químicas son los neurotransmisores. Ahora, concretamente en tu pregunta, yo te respondería la forma. La forma es lo que define qué es un neurotransmisor. En la clase anterior, que nada más vino su compañero Javier, veíamos que esto, así, así. Este es el indol. Que esas son las formas que vienen en los Sí. textos. Sí, la estructura química. Aquí se le Las pone estructuras. carbono. ¿Y cómo se O conecta? sea que depende Creo que totalmente de la estructura química de la molécula. Es totalmente sí. O sea, esa es como la forma segura de saber si es o Sí, es no, un ¿no? neurotransmisor. Esa es la triptamina. Ajá. Y así es como empezaba con este Javier. Es triptamina, ¿no? Lo que está en negro es triptamina. Si yo lo pongo en esta posición, en la posición 5, porque aquí empieza 1, 2, 3, este no se cuenta, 4 y 5 de carbonos. Este no se cuenta porque aquí ya no le puedes pegar nada, ¿no? Porque ya está pegado. Si le pones esto, este grupo se llama hidroxilo. Entonces lo que tiene ya con el rojito, toda la molécula más el rojito, se llama hidroxitriptamina. Se parece. La triptamina es una molécula que piensa que chingados haga. Pero la hidroxitriptamina, en el argot, se le llama serotonina. Tiene la misma Y es estructura. nuestro neurotransmisor por excelencia. Hidroxitriptamina, ¿no? Y si le pones aquí se llama metilo, un metil, y si le pones otro metilo y metil, toda la molécula otra vez se llama dimetil hidroxitriptamina. Y letra toda fea, ¿no? Como de... Empolvada ya. Sí, de que no manches, no tuvo mano de Sí, ciencia. es pura tecla, es pura tecla. Y para tener nuestro DMT, Claro. pues ya, ¿no? Abreviamos. Dimetiltriptamina sin el hidróxido. Si te fijas, realmente no hay muchos cambios en la forma de la molécula, pero nada Pero más. descubrir esa combinación es el pedo, ¿no? Sí. Y esta madre, si aquí en lugar de ese hidrógeno le pones un metilo, que viene siendo este mismo grupo, nada más que lo pongo aquí, vas a tener aquí el 5 metil
hidroxitriptamina, que esta madre es lo que nos fumamos del sapo. Del sapo, esta es la planta. Sapo planta. Sapo planta. Y produce efectos diferentes. Sí, Esta sí, cosa, sí, la dimetiltriptamina, tu sistema, tiene un punto de fusión diferente. No, es que central que es bien, a mí me gusta más Bueno, el punto yo creo que si nos va bien poder llegar ahí, estaría muy bien, y creo que es el camino, o sea, para lo que entrar Ajá. en todos estos temas generales, es como que Sí, el punto, llegar, comprender sí. bien eso Esto, químicamente. la respuesta, esto químicamente y la Exacto. forma, que por eso vamos a ver ya la siguiente vez, el receptor de hidroxitriptamina, que es el HT2A, que varios receptores de hidroxitriptamina. Eso, todo Ahí eso. es porque para un solo neurotransmisor no necesariamente hay un solo receptor, hay varios y producen diferentes respuestas, Muy bien. pero basados en las características que vimos ahorita. Porque una cosa es que digas, cuando fumé el sapo pasó la, y cuando tomé yaje la, sí, pero esa es la cuestión narrativa, o sea, que no es descalificarla, pero hay otros niveles en donde podríamos ver. Que bueno, en el artículo también otra de las Sí, cosas sí. que menciona importantes es que, bueno, no sé exactamente en la página, pero que también hay relaciones científicamente demostradas en que la respuesta subjetiva, la respuesta del sujeto, se ve bien influida por el estado de predisposición del sujeto y el entorno en el cual se hacen los ensayos con el Sí, el alucinógeno. setting. Entonces eso sí va más como que para lo que tú manejas, Sí, ¿no? sí. Pero comprender, o sea, identificar cómo se puede estudiar eso a nivel bioquímico. Sí. O sea, como si veo colores que está pasando y si huelo cosas, o si huelo sabores, porque no sé si a ustedes les pasó. La pero- sinestesia. Ajá. Y a mí ese fenómeno me da un cabrón. ¿Tú eres Pero- sinesteta? Pues no sé, pero hay canciones que como que, ay, me huelen mis palomitas de queso, ¿no? Sí, de verdad, ¿eh? O sea, escuchas algo y percibes un Con la olor. música me pasa más, soy bien adictazo a la música. Por ejemplo, hay un grupo que se llama Outeker, Ajá. que es música de Nintendo, música a ese güey no le gusta. Es lo que siempre pongo, pero es por eso. ¿Y porque qué te me- transmites? Yeah. No manches, ¿no? Olor. Pues, Ok, colores y olores. Colores. ¿No? La de Sweet Dreams se me hace como verde con rosa, así como un sabor como, Sí, como sí. si tuvieras, como a las abejitas, ¿se acuerdan de esos dulces abejitas? Algo así. Ajá, sí, sí, ya hace mucho que no sabemos. Sí, bueno, Pero sí, y, Ajá. ajá, pero es la forma, Ok, Bella, tú tienes. No, algo creo que para- yo no. y en general todo comprensible. Sí, yo creo que Sí. sí estuvo comprensible. Y sí da como que para entender el... Yo pienso, para fines del video, que bueno, esto puede ser como que el borrador